grabar. Ricardo, adelante, por favor. Te veo mejor. ¿Sí? ¿Estás mejor? Sí, me estoy cayéndome de sueño, pero sí estoy mejor. Estás mejor. Qué bueno. Sí, Hoy te brincamos entonces. sí. Muy bien. Bueno, pues a ver, Alejandro, no sé, los que siempre andan por ahí de preguntones, o los que ahora les toca compartir, preguntar, aportar, no sé, antes de que yo nombre alguno por curiosidad. Bueno, yo quisiera Alberto, participar con sí. una pequeña eh, anécdota o plática, suceso que me pasó a mí. El día que murió mamá, mi hermano en la mañana, murió en la madrugada mi mamá, mi hermano me llamó a mi oficina diciéndome que mi mamá estaba muy enferma, que necesitaba que fuéramos a verla porque nos estaba llamando. Y en el transcurso del camino me surgió en la mente un mensaje que decía: vete despacio, tu mamá ha muerto. Está ya con nosotros, no te preocupes. Cuando llegué ya tenía la certeza que mamá había muerto, pues llegué con la paz de saber que ya se encontraba en camino a la casa del Señor. Es todo. Maravilloso. Gracias por compartir algo tan hermoso, ¿no? Bueno, pues ya que estás contando anécdotas, me reservo una para el ratito. Cedo la palabra a Jazmín y luego a Alejandro. Adelante, Jazmín Martínez. A ver si nos regalas tu efigie, por favor. Escuchamos. Buenas noches. Hola, Yas, ¿qué tal? Yo he escuchado que hay una fe sobrenatural y una humana, pero ¿cuál es la diferencia? Pues muy buena tu pregunta. Aunque ese tema ya lo vimos, pero no importa porque a lo mejor no estuviste cuando lo expliqué y lo repito para que, como siempre digo, somos lo que repetimos, solo aprendemos lo que repetimos. La fe humana o fe racional consiste en llegar al conocimiento de que Dios existe utilizando exclusivamente las armas y herramientas de la inteligencia. El juicio racional, la deducción lógica, los principios epistemológicos de causa-efecto, de que todo tiene un principio y que todo lo que la inteligencia nos proporciona nos lleva al conocimiento de que en efecto Dios existe. Esa es la fe racional o fe humana. Y la fe sobrenatural es un don gratuito sobrenatural, ¿sí? Como su nombre lo dice, una virtud teologal para la cual se requiere vivir en gracia y que es algo que Dios nos regala a voluntad propia. Claro, mediante la oración, el sacrificio, la penitencia, una preparación en muchos ámbitos de la vida, se puede pedir esa fe, ¿sí? Y Dios nos la va a conceder, por supuesto. Y si no fuera así, pues Él sabrá su cuento, ¿no? Porque es un don gratuito, ¿sí? La fe sobrenatural nos permite entender aquellos ámbitos donde la razón se estrella, donde la razón, atenida a sus propias fuerzas, no tiene respuestas. Generalmente es donde empieza el misterio de la muerte, el misterio del dolor, el misterio de cómo es posible que el cristianismo nos exija el amor para quien nos odia, rogad por vuestros enemigos. Sí. Todo eso no es posible sin las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, como don gratuito sobrenatural. Mientras que la fe racional, pues es nada más echarle el neurón al asunto y vas a descubrir si eres suficientemente inteligente y suficientemente humilde, que en efecto Dios es. Espero que con esto te quede claro, Yasmín.
Si tienes alguna duda, pues, le vale seguir preguntando. ¿Correcto? Ajá, sí, doctor, gracias. Entonces es incorrecto decir, por ejemplo, yo le tengo mucha fe a cierto medicamento o algo así. Claro, la fe no aplica. Puedes decir, Ay, eso no es fe. pues eso no es fe. A ver, yo no le tengo ninguna fe a ningún medicamento hasta que no lo someto a una prueba científica. ¿Sí? Hasta que no estoy seguro de que sirve para lo que dice que sirve. ¿Sí? Porque hay una enorme cantidad de falsos medicamentos y además que nada más hacen efecto placebo, que es una especie de sugestión, pero en efecto hay otros medicamentos que sí tienen una validez científica, probablemente en la inmensa mayoría de los casos y de las personas. ¿Sí? Aunque pues no hay remedios infalibles, ¿no? La ciencia humana es falible. Es incompleta e inconclusa y no tiene todas las respuestas que andamos buscando. Entonces, más que decir tengo fe en, pues puedes decir ya tengo los datos, ya lo estudié, es creíble. Pero la fe es una virtud. Y es un abuso del idioma decir que se tiene fe en alguien o en algo que es una sustancia material, ¿no? Bien. Gracias, Sí, Díaz. muchas Tenemos gracias. a Alejandro y pues siempre sí a Ricardo. Hola, Alex, buenas. Hola, pues aquí ya por fin recuperé mi teléfono que me Qué mantuvo. bien, felicidades. Fíjate que una anécdota graciosa. Fíjate que había gente que sí tenía fe en mí. Te voy a contar una cosa muy chistosa. Yo fui pitcher muchos años ¿Y y qué? nunca se me va a olvidar. Pitcher de béisbol. Pitcher de béisbol. Ah, muy bien. Pero nunca se me va a olvidar la frase de un bate que tenía un vozarrón así tipo Pavarotti que jugaba en el center field. Y cuando las cosas se ponían muy difíciles, siempre me llegaba el grito desde el fondo del jardín. Tengo fe en ti, Alejandro. Creo en ti, tengo fe en ti. A veces No, yo creo que... puede haber un abuso del idioma. Está bien. Sí, ¿Sí? sí, O sea, sí, no, yo creo que varias veces lo decepcioné, supongo. Pero, no, yo lo que siento del tema de la... A mí lo que me impacta mucho de la fe, además como cosas así, es cuando no tienes fe en que tu vida puede proseguir y debe proseguir, y tiene que proseguir fuera, es truncar todo, es verdaderamente no darle ninguna esperanza a nada, ¿no? O sea, tenemos todos, bueno, yo creo que muchos de nosotros la esperanza de reencontrarte, de todo, ¿no? Y la gente que no tiene fe, en el momento que te van a acompañar al sepelio, ahí sí te mataron, en serio. O sea, en su mente, ¿no? Y mucha gente también usa esa frase que a mí me molesta mucho, me choca, me la llegaron a decir, que era la de, ¿cómo se llama? Pero me está entrando una llamada, la voy a cancelar. Que es la de, bueno, cuando falleció mi mamá, platicando con el que iba a ser es ahora mi yerno. No, sí, señores, que su mamá vive mientras usted la recuerde. no, bueno, qué abominable frase. ¿Sí? Pero es muy común, ¿eh? Es que vive mientras lo recuerdo. Entonces, si yo no me Es acuerdo... la negación de la fe. Total. Y de la caridad y sobre todo en este caso de la esperanza en la vida eterna. Mira, perdón que te interrumpa para platicarles a todos la anécdota que me iba a reservar al final. El día de mañana, 17 de marzo, se cumplirían 80 años de la boda de mis padres. Yo nací un 11 de marzo, o sea, casi un año después. Ellos se casaron en 1942. Y la anécdota consiste en que todos los hermanos, el día que murieron nuestros padres, uno en el año 2000, mi papá, y en el 2006, mi madre, nadie estaba triste. Teníamos cierta nostalgia, ¿sí?
pero era una nostalgia alegre. Y cuando empezamos a platicar entre nosotros de por qué no había lágrimas, ni llantos, ni golpes de pecho, ni qué barbaridad, ya te fuiste, qué pena, qué tristeza, pues surgió la plática. Es que papá y mamá nos están mirando. Papá y mamá nos quieren felices, nos quieren en gracia, y la frase que más se manejó entre los 11 hermanos, 10 hermanos que todavía estábamos vivos, ahorita ya nada más 7, fue: allá nos esperan. Están en el cielo. Están gozando de la visión beatífica. ¿Cuál pena? ¿Cuál tristeza? Entonces esa frase de que los padres están vivos mientras los recuerdes, bueno, implica un ateísmo y una negación hasta del sentido común, porque este es un tipo de pensamiento autista. Es como si yo dijera, las cosas existen en tanto yo las piense. ¿Sí? Entonces, si yo pienso en la Atlántida, pues la Atlántida existe, ¿no? Sepa Dios si existió o no. Algunos dicen que sí, pero realmente no tengo la certeza, ¿no? No, entonces nuestros padres, nuestros fieles difuntos, gozan del sueño de eterno de la paz, son felices, están en mucho mejor vida, y en realidad sí nos consta, como en el caso nuestro, y hago este homenaje a mis padres, aprovechando esa fecha familiar tan conspicua como es el día de mañana para todos los Abascal, hijos y nietos y bisnietos. Pues nada más, ya dieron el paso definitivo a la vida eterna y tenemos la esperanza de alcanzarlos y de volvernos a reunir con ellos, porque los amores de la tierra se prolongan por toda la eternidad. Esa es esperanza. Pero además es una esperanza racional, a la vez que un don gratuito sobrenatural. Aquí se juntan las dos. De hecho, podemos hacer un paquete de las tres, tanto en el plano espiritual o teológico como en el plano meramente psicológico, ¿no? Bien, pues, pero te interrumpí, te ibas a continuar con algo. Perdón. No, es un comentario porque es algo muy prevaleciente, pero no se da cuenta la gente queriendo hacer un favor a alguien, decir, oye, no, mira, tu mamá está ahí, o sea, por favor, te hunden, ¿no? En una vacío que inaceptable. Y otra curiosidad, que tal vez algún día sería padre si pudiera haber una oportunidad de analizar cuáles son, porque sí ha habido muchas religiones y culturas que han creído en la vida posterior, ¿no? ¿Cómo la vería un egipcio, cómo la vería un griego, cómo la vería un hindú, un budista, para contrastar contra nuestra visión? Bueno, es un tema interesante. Sí, en algún momento lo podemos tocar. Pero bueno, hoy toqué las dos principales culturas de la historia, la romana y la griega, ¿no? Y hasta donde llegaron fue a su carpe diem, no pasaron de ahí. Y un carpe diem que iba a representar una ganancia material inmediata. Por eso ambas naciones fueron conquistadoras, ¿no? Sobre todo Roma. Bien. Sí. Ok, pues qué bueno que te animaste, don Richard. Adelante. Muy bien. Primero le voy a responder un poquito a Alejandro Familiar de cómo ve la esperanza un budista. Un budista tiene la esperanza de llegar al nirvana, pero a través de varias reencarnaciones. Entonces, el problema de eso es que, aunque sí le hace necesario portarse bien, no le implica mayor problema tener que cometer algún mal. No sé si me da a entender. Sí. Ese es el gran peligro del budismo. Que es cierto, me tengo que portar bien para no reencarnar en algo inferior. Pero si tengo que hacer en algo mal, no hay problema porque entonces lo pago en las vidas siguientes. ¿De acuerdo? Ese es el primer punto de eso. Con los hinduistas es algo inclusive peor. En los hinduistas o toman una postura de que voy a abandonar el mundo completamente
y me voy a dedicar a la meditación. Y entonces vemos a los que llaman santones hinduistas, que realmente entran en problemas mentales inclusive. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios. Sí. Por ejemplo, quienes practican el yoga avanzado corren gravísimo peligro, no grave, de sufrir enfermedades mentales. Y ahorita, conforme a lo que han dicho, sí, pero el problema es que no es que sean problemas mentales, sino que son problemas de posesión de demonios, y es real. Y no lo digo yo, sino lo dicen exorcistas y lo han dicho varias gentes, incluyendo cristianos que lo han vivido. O bien toman una posición muy materialista, de que, ok, voy a reencarnar, pero entonces yo tengo que hacer lo mejor que pueda en esta vida, y de ese dinero voy a repartir algo bueno para que no me vaya tan mal en la siguiente vida. Entonces, o es una visión que destruye la materialidad de la hora, lo cual es algo muy malo, inclusive para todo cristiano sabemos de que este cuerpo lo tenemos que cuidar, no mimar demasiado, pero sí lo tenemos que cuidar. Exactamente. Vivo del Espíritu Santo, sí. Exactamente. Y el otro punto, o es volverse brutalmente materialistas. Son los dos puntos del hinduismo, que tiene cosas buenas. Yo creo sinceramente que buena parte, que el hinduismo no lo veo tanto. En el budismo sí puede haber algunas cosas buenas porque ha sido una religión hasta cierto punto ética. Tiene sus problemas, tiene sus gravísimos problemas, pero busca hasta cierto punto una cierta ética. Con otra religión. Perdón que te interrumpa ahí, mi querido Richard. En realidad, sí, el budismo no es una religión, porque no te religa con nada. Ellos no creen en Dios, el budismo no cree en Dios. ¿Sí? O sea, no hay aceptado Dios, el punto. No hay un Dios ni trino ni único. No hay un poder superior, como dirían los alcohólicos anónimos, ¿no? O sea, aceptado totalmente. Esa nada más una pequeña aclaración. Es una creencia, es una creencia. De hecho, es una budismo, filosofía de vida. El budismo es una creencia básicamente atea, curiosamente. Ciertamente. Es una creencia de que vamos a llegar al nirvana. Sí. Exactamente. Con relación a otras religiones, por ejemplo, la antigua religión persa, los farsis. Solo hay 3 religiones. Bueno, está bien. De la creencia antigua persa, sí, de los farsis, esa es una de las religiones, una de las antiguas creencias éticas de la antigüedad, que por cierto, se cree que inclusive influyó en el judaísmo, para bien, o hubo una interrelación entre los dos. En ellos existe una esperanza de, bueno, el gran problema de la religión farsi es que son maniqueos, o es todo bueno o es todo malo, y creen en que existen 2 dioses, uno bueno y uno malo, que tienen el mismo poder y que están en continuo. Entonces su esperanza es ayudar al Dios bueno para llegar a él. ¿De acuerdo? Es esa forma de esperanza. Muy bien. Hay que reconocerlos. De las otras formas de creencia, por ejemplo, el Islam, su cielo es muy materialista, es terriblemente. Bueno, es hipersexualizado. ¿Cuál es la promesa básica de Mahoma a sus 72 vírgenes? 74 según yo, pero bueno, no nos vamos a pelear por dos más, 2 menos, eso no importa. Lo de menos, ¿no? Sí. Pero aparte es muy bien que era como llegar al Playboy Mansion. Sí, o sea, pero además justamente comida, etcétera, etcétera, demasiado materialista. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo? Los árabes ricos, pues, ¿para qué me espero al mundo, al siguiente mundo? Mejor voy a vivir ese mismo cielo aquí. Y entonces terminan teniendo sus harenes, sus esclavas, porque quieran o no, en el mundo musulmán sigue habiendo esclavitud, y mucho peor que eso. Otras religiones abrahámicas, como por ejemplo la fe bahá'í o los mandeístas,
No, ahí no me metería porque ahí son situaciones muy especiales. Los mandeístas es una mezcla de gnosticismo y judaísmo. Sin embargo, están muy cerca del cristianismo. No sé por qué se quedaron a la mitad del camino. Los mandeístas se consideran herederos de San Juan Bautista. Puede tener algo de razón, pero ahí no me meto. Muy Y bien. la fe bahaí es básicamente una mezcla de judaísmo e islam y rebajado. Y que yo no me metería con ellos, aun cuando se ha vuelto muy popular entre los artistas norteamericanos. Ahí no me metería porque es una, es una ética muy relajada, sobre todo en cuestiones sexuales. Por eso es que tener cuidado con ellos. Excelente. Yo añadiría a la pregunta o sugerencia de Alejandro, que bueno, para mí, visto el planeta en su totalidad, hay la negación de la religión, y eso es el ateísmo. El ateísmo está expandido de una manera brutal en Europa. Es más, en la ex católica España. La mayor parte de la población ya se reconoce atea y solo el 42% de los habitantes de España actual se reconocen católicos. Y de ese 42%, muchos resfriados. Pero vista Europa en su totalidad, sí, alejaditos. Europa en casi su totalidad, sobre todo en las regiones nórdicas, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, etcétera, la prevalencia es de un ateísmo que pretende ser racional. Y entonces, ¿cómo se vive allí la esperanza? Pues dicho a la mexicana, muerto el perro se acabó la rabia. Y dicho en lenguaje elegante, la muerte cancela todas nuestras posibilidades. ¿Qué es lo único que hay después de la muerte? Para centenares o miles de millones de seres pensantes en esta dirección, la aniquilación. Es el extremo opuesto de la esperanza cristiana. La vida eterna contra algo que ya incluso en la juventud actual, y ustedes lo pueden constatar en los jóvenes que anden a su alrededor, cómo ya no piensan, no creen, no reflexionan en la vida eterna. Viven como si todo terminara con la muerte y todos los bienes y los males se sufrieran o se disfrutaran aquí y ahora en el planeta Tierra. Para mí ese es uno de los mayores azotes de la humanidad actual. ¿Sí? El muerto, el pozo y el vivo al gozo. Es su filosofía. Sí, muy bien. Bien, pues alguien más que quiera aportar, preguntar, comentar, todavía tenemos un ratillo. ¿Quién? Por cierto, Adelante, un último detalle. Un último detalle. Y luego un último detalle. En algunos países nórdicos, en Suecia y en Finlandia, y en algunos, y ahorita ya está pasando lo mismo en Islandia, es de mala educación hablar de la muerte. Es considerado de pésimo gusto y de muy mala educación hablar de la muerte. Se muere alguien, le hacen funerales, lo llenan 3 días y al tercer día ya no pueden hablar de la muerte. Qué miedo les ha de dar, ¿no? Es lo que yo pienso. Yo creo que es un miedo. Y por supuesto, en psicología se llamaría negación. Un mecanismo de negación. ¿Sí? Muy bien, tenemos a Delfina Morales que levantó la mano. Adelante, Delfina, enciende tu micrófono. Querías preguntarnos algo, aparentemente. Sí, ¿verdad, Delfina? Te escuchamos. Pues no, ya no te veo. A ver. Aquí estoy. Sí, Delfina, te escuchamos. Yo hice una pregunta en el chat. A ver, te la leo. Tu pregunta dice, sí tengo la esperanza en las promesas de Cristo, pero al darme cuenta que no he servido lo suficiente, me hace pensar que no las voy a alcanzar. ¿Cómo contrarresto esto? Y entonces, ¿en qué consiste servir a Cristo? Bueno, pues menuda pregunta para toda una conferencia que obviamente tiene más que ver que con la esperanza, con la caridad. Y
fíjate que aquí yo te veo en un grave riesgo, Delfina. Te veo como muy desconfiada de la misericordia de Cristo. Cuando a tu servidor le asaltan los recuerdos de mis pecados de diferentes tipos, épocas, etcétera, pues concluyo, ¿por qué me voy a salvar? Bueno, yo quiero salvarme, pero dependo más que nada de una promesa de la misericordia de Cristo. ¿Sí? No creer, no estar seguro, no afincar las tres virtudes sobrenaturales en la misericordia de Cristo te puede llevar a un pecado contra el Espíritu Santo que se llama precisamente desesperanza. Y es un pecado contra el Espíritu Santo y contra la misericordia infinita de Cristo. Incluso los grandes teólogos han explicado, si Judas hubiera ido con Mamá Virgen a pedirle perdón, ella lo hubiera perdonado, pero se desesperó, consideró que su pecado era tan monstruoso que no tenía perdón, se desesperó y se ahorcó. Y es posiblemente de los dos únicos sujetos de la historia del mundo que podamos tener la certeza de su condenación. Aunque, ¿qué tal si entre las patadas de ahogado y la cuerda del ahorcado alcanzó a arrepentirse? Cosa que no sabemos. No, yo te diría, ten una profunda confianza en la misericordia de Dios. Pero además preguntas, ¿en qué consiste servir al prójimo? Perdón, ¿en qué consiste servir a Cristo? Es bien simple. En vez de la palabra Cristo, pon la palabra prójimo. Y pon al más pesado, al más intratable, al más ingrato de tus prójimos y sírvelo con alegría y así sirves a Cristo. ¿Por qué lo dice? Él lo dice. Es que cuántas veces me tuvisteis entre vosotros y no fuisteis capaces de amarme o de darme un vaso con agua o de ver por mí. Señor, es que si te hubiéramos visto, te hubiéramos socorrido, claro que sí. Y Cristo contestó, es que cada vez que estuve entre vosotros como el prójimo que más mal te caía, ese era yo. Tu prójimo es Cristo. Sírvelo con gratitud. Es más, hablando justamente un poquito de lo que vamos a ver en la próxima sesión, hablando de la virtud de la caridad. Dice el abate Niedermeyer que cuando tenemos un familiar medio chiflado, un familiar neurótico y hasta psicótico, o que ya perdió la razón y que resulta intratable en la vida cotidiana, él tiene una tesis que vamos a desarrollar aquí que dice, ¿cuál es el papel del loco, del neurótico, del psicótico en una familia cristiana? Pues que esta familia, los miembros de esta familia, tengan la oportunidad de practicar las virtudes cristianas en grado heroico. Así que practicar las virtudes cristianas en grado heroico con quien más mal te cae, con quien más mal te hace, con el más indigno, ingrato y agresivo de tus prójimos, el amarlo incondicionalmente, que solamente es factible mediante la virtud de la caridad, entendida esta como un don gratuito sobrenatural, es como sirves a Cristo. Pero te prometo que sobre este tema abundaremos porque, como dicen luego los contratos medio tortuosos, lee la letra chiquita. Aplican restricciones. Lo vamos a ver a partir de la próxima semana. Una respuesta muchísimo más amplia y profunda a esta gran inquietud que has planteado en tu pregunta escrita. Muy bien, tenemos a Angélica y a Lili. Adelante, Angélica. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, maestro, dos preguntas. A ver. Sobre la Biblia. Cuando Sara le entrega a Abraham a su sirvienta para que tenga un hijo con ella, ¿es por falta de esperanza? Y no, Moisés... la pregunta, ¿te la contesto o la quieres terminar?
Ajá, le hago la otra pregunta. A ver. Moisés no llegó a ver la tierra prometida. ¿Que falló en su fe? No, no es que haya fallado en la fe, es que Dios nos quita muchas veces para darnos algo mejor que ni siquiera se nos ha ocurrido pedirle. De todas maneras, fue el padre de una gran nación hasta la fecha. Aunque no haya visto físicamente la tierra prometida. Es decir, lo que Dios nos da o lo que Dios nos quita, ojo, depende de su divina, libérrima y sapientísima voluntad. Por eso es tan importante entender que la esperanza no se basa en que hay cosas tan absurdas como tengo fe que mi equipo va a ganar. Tengo fe que esta semana Rusia y Ucrania van a firmar la paz. Tengo fe en que mi marido va a regresar y se va a portar bien y va a ser un buen hombre porque no dejo de llorar y de pedir por él. No, espérame. Así no se formula la fe, ni la esperanza. Señor, como lo dice justamente San Francisco de una manera y San Ignacio de Loyola de otra, pero que en el fondo es lo mismo. Señor, dame fuerzas para resistir todo aquello que no puedo cambiar. Dame resignación para soportar todo aquello que no está en mí modificar. Dame fuerzas para modificar lo que sí puedo modificar. Y sobre todo, dame sabiduría para distinguir entre ambas posibilidades. Entonces, la fe no es que Dios te vaya a conceder aquello que tú le pides como tú se lo pides, ni cuando tú se lo pides. La virtud va mucho más allá. Es confiar en que si Dios te lo niega, Él sabrá por qué. Ejemplo, si Dios permite que la guerra continúe, porque claro, Él la podría evitar en un santiamén de su voluntad, pero Él permite que los seres humanos sigan el curso de su libre albedrío. Si Dios permite que la guerra llegue hasta niveles que ahorita nos resulta imposible de sospechar o de pensar, Él sabe por qué. Decía antes del comienzo de la sesión, un fenómeno asombroso en Ucrania, en la Ucrania de hoy, es la enorme cantidad de personas que están corriendo a confesarse por primera vez en su vida y a bautizarse o a regresar a la Iglesia Católica, que es de presencia muy fuerte en una región de Ucrania. Si no hubiera habido guerra, ellos hubieran seguido probablemente con su vida de milonga, de diletancia, de hedonismo, de relativismo, y es la guerra la que los ha empujado a buscar el rostro de Cristo. Entonces Dios permite muchas veces que en nuestra vida se instalen enfermedades, tragedias, pérdidas, porque Él sabe, Él conoce nuestro futuro como nosotros no lo conocemos. Nosotros lo podemos intuir y podemos estar ciertos de las promesas de Cristo, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Yo no sé si voy a amanecer, no sé si voy a seguir enfermo, si voy a amanecer sano, como hace un mes pensé que ya me había curado y resultó que siempre no, que otra vez va para atrás. Entonces, no es que no tenga fe, es que más bien sí tengo en que si Dios prefiere tenerme enfermo, Él sabrá su cuento de por qué Él no me regala el don tan preciado, tan anhelado de la salud plena. Ahí está justamente el acto virtuoso, en la aceptación de la voluntad de Cristo, de Dios, sobre todo en aquellas cosas que yo no puedo modificar o que yo no puedo evitar o que yo no puedo hacer. Ahí es donde se prueba nuestro verdadero heroísmo, como lo dije en la sesión, o nuestra verdadera ruta hacia la santidad. Bien,
Eso fue mi respuesta, Angie. Tenemos todavía a Lili. Adelante, gracias. Lili, por favor. Buenas tardes, buenas noches a todos sus compañeros Lili. y a usted, profesor. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. Mire, el Papa Benedicto XVI varias veces comentó que no se quiere prender la cámara. El Papa Benedicto XVI varias veces comentó que en la actualidad había mucho más persecución contra los cristianos que en el tiempo de la era romana. Fíjate. Por ejemplo, en el año 2020 se persiguieron a más de 340 millones de cristianos. En algunos lugares la opresión pues era discreta, pero en otros con una violencia extrema, como en África y Asia, encabezada por Nigeria, África, y en China y la India, en Asia, ha sido las persecuciones horribles. En un año en China atacaron más de 3,000 iglesias. Y a pesar de esto, estos cristianos verdaderamente nos dan un gran ejemplo de su esperanza. Porque a mí me ha tocado leer casos de gente perseguida en Siria y en otros lados que han perdido todo lo han perdido. Y siguen ellos firmes en su esperanza, firmes en su fe. Y en su caridad, en las tres, asombroso. Exactamente, en las tres. Entonces, esto era lo que quería comentar, que pues son un ejemplo para todos nosotros, más que nada en la práctica de la virtud de esa esperanza, que tienen el deseo y la esperanza de que un día pues podrán ellos practicar su fe sin persecución alguna. Y si no se llega a dar en su vida, no van a perder sus virtudes. Claro. Las van a seguir cultivando hasta el día de su muerte. Correcto. Es lo previsible. Bien, pues qué contento estuve de estar con ustedes. Me siento mejor que cuando empecé. Les agradezco mucho a todos su bella presencia y nos vemos el viernes, los que quieran, como siempre, en el taller de historia. Muchísimas gracias. Espero escuchar sus despedidas. Buenas noches a todos. Seguimos en oración por ti. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un segundito. Buenas noches, profesor. Muy bien. Muchas gracias, grupo. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta el viernes. Bye. Buenas noches.